Gracias, diputada Laura. También deseo agradecer a todos los expertos que nos han acompañado la tarde de hoy. Apreciamos mucho su experiencia y su participación. Quiero hacer una pregunta al general Luis Garfias. General, nos ha expuesto que militares y marinos no son policías, tienen una formación y funciones distintas. Por otro lado, en su diccionario de términos castrenses, textualmente encontramos que militarizar es poner bajo la autoridad o control militar un servicio público o industria. Bajo. El Código de Justicia Militar. Sí, son palabras textuales del diccionario. En ese sentido, y de acuerdo a su criterio y experiencia, quisiera preguntarle qué panorama visualiza en caso de aprobarse el dictamen de Guardia Nacional en los términos actuales, donde se plantea una intensa participación e involucramiento del Ejército y la Marina. Gracias. Mire usted. Perdón, general, perdón que lo interrumpa. Le quiero leer también otra pregunta que tiene del público. Sí, cómo no. Para que pudiera contestar las dos, pero si nos permite desahogar todas las preguntas y al final les damos la palabra a los ponentes. La otra pregunta que tiene usted es de Hugo Díaz García, del público, y dice: ¿qué modelo de Guardia Nacional de carácter híbrido se adecua más a las características de México y problemática de seguridad, la española, la francesa o la estadounidense? Entonces serían las dos preguntas, pero sí. Si nos permite terminar la ronda de preguntas y al final le damos la palabra para que conteste junto con los demás ponentes. Pues ¿sí? Contesto aquí a la diputada. O que entonces conteste las dos de una vez. Sí. Gracias. Mire usted, en relación con la Guardia Nacional, he oído aquí la necesidad de que haya un mando civil, no militar. Voy a ponerle a ustedes un ejemplo curioso que en otro país ocurrió, pero que vale la pena citar. En la Guardia Nacional Española, cuando vino la transición, o sea, muerte de Franco, dijeron los civiles, no más militares en la Guardia Nacional, no más comandantes, que sea un civil. Nombraron a un civil que se llamó Luis Roldán. Este señor fue tan corrupto que se escapó de España y fue capturado en Tailandia y actualmente está en la cárcel por corrupto. Volvieron a los militares en la Guardia Nacional, en la policía, en la Guardia Civil Española. La Guardia Civil Española es una institución que lleva a cabo funciones de policía en el país, pero se forma en las escuelas militares. ¿Cómo se forma esto? Por ejemplo, dicen, van a entrar 50 cadetes a la arma de infantería y ahí determinan 10 para la Guardia Civil. Entonces esos oficiales estudian ahí y salen como oficiales a la Guardia Civil y hacen su carrera en la Guardia Civil. Entonces son militares, pero están en una institución de la Guardia Civil para proteger a la población civil. Entonces, como ven ustedes, pues esto, claro, depende de muchos factores, pero el caso de Roldán fue un caso muy específico de este señor que llegó y fue un corrupto. La corrupción, señores, es un problema que nos desborda en México, un problema terrible. Hemos sido el único país en que inventamos una palabra para calificar a los policías corruptos: la mordida, el mordelón. ¿Saben ustedes qué escribió Ernesto Che Guevara cuando llegó a México, procedente de Guatemala, a su madre? Le dijo: querida vieja, he llegado al país de la mordida. ¿Y saben qué pasó? Él no se pudo casar, se casó en Tepoztlán, en México, con una peruana, venían los dos de Guatemala. Pero como era una peruana y un argentino, tuvieron problemas de tipo administrativo y dijo Che Guevara: de una mordida y me casé. Entonces ven ustedes, señores, esto debemos evitarlo. Yo propongo la Policía Nacional. La Policía Nacional, con la Policía Nacional, los que hemos viajado por la República, yo viajé por la República extensamente, fui profesor de la Escuela Superior de Guerra 9 años y viajé por toda la República y luego como diputado 2 veces, y hay lugares, por ejemplo Zacatecas, hay 60 y tantos municipios que no tienen un solo policía, Zacatecas, y otros están igual. En cambio, si usted tiene Policía Nacional, la Policía Nacional que esté en la población más pequeña,
tendrá el mismo sueldo, el mismo armamento, el mismo uniforme y la misma educación que el policía que está en la capital. El mismo. Ven ustedes la enorme diferencia. Por eso yo insisto en que se piense en una policía nacional. Eso es muy importante establecer esa diferencia. No sé, diputada, si le he contestado a su pregunta. Entonces, yo repito, la Guardia Nacional va a ver qué va a pasar con todas las policías, la municipal, la estatal y la federal. ¿Qué va a pasar con esas policías? ¿Van a existir las dos policías, la Guardia Nacional y las policías? Entonces, es hasta más barato tener una policía nacional que una guardia, porque la Policía Nacional es para eso nada más, y se deja al Ejército y a la Armada en sus funciones que deben de cumplir. Ya dije aquí, señores, que la seguridad pública es de la exclusiva responsabilidad de las policías, que ha pasado en México, que casi no sirven para nada. Entonces, la fracción sexta del artículo 89 de la Constitución establece que el presidente de la República, en caso de un problema de seguridad interior como el que vive México, tiene la autorización, sin pedirle permiso a nadie, para movilizar al Ejército, Fuerza Aérea y Armada en funciones de beneficio de la población civil. Yo, señores, fui fundador de la escuela que dijo la última ponente, la señorita última ponente. Yo fui fundador del Colegio de Defensa Nacional, que ahora se integra con militares y civiles. Costó mucho trabajo eso, pero ahora hay civiles que aprenden esos fundamentos de la seguridad nacional que da el Colegio de Defensa Nacional, del cual yo fui, lo que dice en el Ejército, pie veterano. No sé si haya yo sido claro, o si haya alguna cosa que deba yo aclarar más. Le digo a todo el auditorio. La otra pregunta que me decía usted de la Guardia, ¿quiere que la conteste de una vez? Sí, por favor. ¿Cuál era? ¿De la Guardia Nacional? Era, sí, que qué modelo se adecua más a las características de México, de los sí, modelos decía usted, si fuera España, que tiene España tiene la Guardia Civil y la Policía Nacional. Francia dejó de existir la Guardia Nacional y hoy se creó la Gendarmería Nacional. La Gendarmería Nacional viene después de la Guardia Nacional. Primero hubo la Guardia Nacional, que como dijo usted, fue producto de la Revolución Francesa. Así se llamó en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Marqués de Lafayette vino de Francia a combatir por la Revolución norteamericana, y él trajo a la Guardia Nacional francesa, que después se quedó en los Estados Unidos. Y hoy la Guardia Nacional, señores, es una institución, es la reserva del Ejército. Fíjense ustedes un caso muy curioso. En los años 70 se ordenó la integración de la población negra estudiante a las escuelas blancas. No había eso. Entonces se ordenó que se integraran los negros con los blancos. 2 estados de la Unión Americana, Tennessee y Georgia, dijeron no admitimos eso. Eran Orval Faubus y George Wallace. Dijeron, no admitimos eso. Y entonces, para evitar que los negros entraran a las escuelas blancas, movilizaron a su Guardia Nacional. El presidente de la República norteamericana, Eisenhower, federalizó a la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional, que ayer impedía el acceso de los negros a las escuelas, el día siguiente lo permitía. Hay una foto que se hizo famosísima en el mundo entero, donde se ve a una niña negrita, está entrando con su mochila a la escuela, y a los lados le está haciendo guardia, le está haciendo una valla la Guardia Nacional, que ayer le impedía la entrada. Para que vean ustedes esa evolución de la Guardia. Hoy existe la Guardia Nacional como una reserva militar. Sería para nosotros, habría que hacer un estudio especial para que esa Guardia Nacional que hoy se quiere crear fuera así como es en Estados Unidos. Ahí en Estados Unidos es una entidad total militarizada, pero es totalmente estatal. Ustedes han de haber visto hace unas semanas, cuando el problema de la frontera con México, que le ordenó el presidente norteamericano a los estados fronterizos, Nuevo México, California, Texas, etcétera, que mandaran su Guardia Nacional a la frontera. 2 estados se opusieron, California y Nuevo México, pero ante la amenaza de que el presidente norteamericano los federalizara, le enviaron.
Entonces, la Guardia Nacional en Estados Unidos tiene características muy especiales. Es fundamentalmente estatal, como lo es en México, en la Constitución. Vuelvo a repetir, señores, en México existe en la Constitución. Desapareció, ¿por qué? Porque era un problema terrible en la segunda mitad del siglo XIX. Era un problema, se levantaban en armas los gobernadores con su Guardia Nacional. Entonces era un problema terrible. El general Porfirio Díaz no dijo nada, pero poco a poco la fue retirando. Si ustedes leen algo de las guerras de México contra Estados Unidos o contra Francia, las guerras extranjeras o internas, verán una unidad que decía, por ejemplo, Batallón Tres Villas, GN, Guardia Nacional. Ya dije a ustedes que tuvo 3 generales muy famosos: Escobedo en Nuevo León, Bernardo Reyes en Jalisco y Porfirio Díaz en Oaxaca, que iniciaron su carrera en la Guardia Nacional estatal. Y después, pero Porfirio Díaz la fue limitando y la acabó, y quedó nada más en la Constitución de 57, que se repitió en 17. ¿Por qué se repitió en 17 esas cosas, señores? Porque en la Constitución de 17 había muy pocos militares profesionales, había Mújica y otros, pero no eran profesionales. Todos los militares profesionales no pudieron decir nada, eran los antiguos federales, los hicieron a un lado. Por eso, gran parte de los artículos militares de la del 57 perduran en la actual de 17. No sé si haya yo sido claro. A ver, señor que preguntó, ¿hubo algo? Dígame. Muchísimas gracias.